Bien, entonces bienvenidos a este ciclo de seminarios del segundo semestre. Vamos a comenzar hoy día con Jorge Becerril. Jorge es doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México y hasta hace poco, hasta agosto del 2020, fue investigador postdoctoral en la Universidad de Porto, ¿ya? Y según lo que me contaba ahora al comienzo, pronto se va a integrar como postdoc en nuestra universidad. Sí, ¿Bien? esperemos. Esperemos. Bien, Jorge, entonces como tú sabes, la presentación dura alrededor de 30 o 40 minutos y luego podemos hacer una ronda de preguntas, ¿ya? Así ¿De que puedes acuerdo? comenzar cuando prefieras. Ok, bueno, pues entonces voy a empezar. Bueno, yo quiero hablar sobre condiciones de optimalidad para problemas con restricciones mixtas no regulares, que es justamente el tema que he estado trabajando desde ya casi 2 años. Y bueno, entonces el contenido de la plática va a ser la siguiente. Primero, nada más voy a dar una pequeña introducción sobre qué es el control óptimo, eh, el problema clásico de control óptimo y las famosas condiciones necesarias del principio de máximo de Pontryagin. Después, quiero hablar un poco sobre las restricciones de estado y mixta, algunas diferencias importantes que hay entre ellas. Luego, algunas condiciones que se pudieron obtener para restricciones mixtas no regulares. Y al final sobre algunas posibles generalizaciones que creo que en un principio sería lo que empezaría a trabajar acá en la Universidad de Valparaíso. Entonces, bueno, voy a empezar con la introducción. El control óptimo fue creado en gran medida por problemas aeroespaciales en ingeniería, donde los ingenieros están interesados en controlar un sistema gobernado por ecuaciones diferenciales y de forma que algún criterio se pudiera minimizar o maximizar. Eh, una de las principales, no es la única, una de las principales herramientas para resolver este tipo de problemas es el principio del máximo de Pontryagin, que fue derivado por Pontryagin, Boltiansky y Gamkrelidze, y fue presentado por primera vez en el Congreso Internacional de Matemáticos de Edimburgo en 1958, en una conferencia magistral que impartió Pontryagin. Para saber un poco más sobre la perspectiva histórica, la relación con cálculo de variaciones, con los resultados clásicos de cálculo de variaciones, aquí hay un artículo muy interesante de Felipe Monroy del 2015. Y bueno, aquí tenemos una foto de ese congreso. El de la izquierda es Solomon Lefschetz, que me parece que en ese congreso había en su mayoría topólogos. Lefschetz, me parece, él trabajaba mucho con topología. Y a la derecha es Pontryagin. Aquí un dato muy curioso es que los dos matemáticos muy buenos tuvieron un accidente muy grave. Pontryagin quedó ciego desde pequeño por una explosión. Y Lefschetz, que comenzó su carrera como ingeniero, al parecer perdió las manos en un accidente y fue cuando ya decidió más bien dedicarse a las matemáticas. Y bueno, desde que surgió este principio, una de las líneas más prolíficas ha sido el tratar de generalizar eh, a situaciones más generales, ¿no? El principio de Pontryagin. Y esta plática va a tratar sobre una de estas generalizaciones, que sería el añadir restricciones mixtas en forma de desigualdad con la condición, bueno, ahorita vamos a hablar de qué significa esto, que no sean regulares. Bueno, primero quiero formular el problema clásico de control en la forma de Lagrange. Esta nomenclatura proviene desde cálculo de variaciones. Entonces, para esto necesitamos algunos elementos. Primero, funciones suaves. Eh, Aquí las dos funciones tienen el mismo dominio. L nada más es una función real valuada y f sí es una función vectorial. Necesitamos un conjunto cerrado
en Rm y puntos fijos. Estos puntos ya los tenemos fijos desde el inicio. Entonces, el problema clásico de control, la forma de Lagrange, es este. Esta es la formulación. Queremos minimizar este funcional, es un funcional integral, sujeto a todas estas restricciones. Si aquí x y u, pues son x, la componente x es una función absolutamente continua, la componente u es una función esencialmente acotada, tenemos una dinámica que gobierna el sistema en forma de una ecuación diferencial ordinaria. Aquí esta restricción sobre los valores que puede tomar u y nuestras condiciones iniciales y finales. Sí, entonces, igual la nomenclatura que se usa es a la primera componente, a x, llamarla el estado. U, le llamamos el control. Vamos a ver después un poco por qué por qué se le llama el control, que es de la forma en la que nosotros vamos a poder influir en este sistema. Y a las parejas, x y u, pareja estado y control, que satisfacen todas estas restricciones, se les llama procesos admisibles. ¿Bien? Al funcional j, la cantidad que queremos minimizar, en este caso, se le llama el costo, y al integrando se le llama la función de costo. A la ecuación diferencial que gobierna el sistema usualmente se le llama la dinámica, y al conjunto U, donde nuestros controles están tomando sus valores, le vamos a llamar conjunto de control. Y este pues sería el estado inicial y el estado final. Bueno, entonces vamos a discutir un poco estos elementos. Nada más recordar que las funciones absolutamente continuas son aquellas que tienen derivada casi en todo punto del intervalo 0, 1, que es donde estamos trabajando. Esto en el sentido de Lebesgue. Y cumplen el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Es decir, podemos recuperar la función aquí integrando la derivada. Las funciones esencialmente acotadas, pues también son funciones que son acotadas en casi todo punto del intervalo, también en el sentido del Lebesgue. Y bueno, en un principio podemos cambiar las funciones absolutamente continuas por funciones suaves, es decir, funciones continuas que tengan derivada continua, y las funciones esencialmente acotadas por las continuas por pedazos, y no va a haber mucha diferencia. Ok, entonces aquí sabemos que la hipótesis de suavidad de F va a garantizar que cuando nosotros fijamos un control, cuando nosotros ya escogemos un control, este sistema va a tener una única solución. Entonces, ya cuando nosotros elegimos el control, el estado ya va a estar determinado por esta ecuación. Por eso nosotros podemos influir en este sistema únicamente escogiendo el control. Si no, no podemos escoger ahí un estado y un control arbitrarios, no son independientes entre sí. Y claro, nada más recordar que el control lo estamos eligiendo de forma que satisfaga esta ecuación. Si no, no puede tener valores arbitrarios el control tampoco. Y bueno, nada más como para ejemplificar todo esto, quiero dar un ejemplo que me pareció muy interesante, que lo tomé del libro clásico de Fleming y Ritschl de 1975. Y bueno, aquí lo que se quiere es aterrizar suavemente un cohete en la superficie de la Luna y de forma que gaste la menor cantidad de combustible posible en una unidad de tiempo, ¿no? Puede ser una hora, aquí no, la unidad de tiempo no es tan importante. Entonces, este problema se puede modelar como sigue. Entonces, vamos a ver los elementos aquí. El estado tiene 3 componentes. El control va a tener una única componente. Y aquí, ¿cuál es nuestro marco de trabajo? Bueno, el estado, la primer componente del estado va a ser la altura,
con respecto de la superficie de la Luna, es decir, sería la posición. El segundo, la segunda componente va a ser la velocidad, que es muy importante si queremos aterrizar suavemente el cohete. Aquí justamente esta condición que llegue a la superficie con velocidad cero, pues es la diferencia entre aterrizar el cohete o estrellarlo, ¿sí? Y, y la masa, que va a ser la tercer componente, también es una unidad, también es una función del tiempo. Esto, bueno, la masa del cohete comienza con cierta cantidad m más f de masa. M es la masa del cohete y F sería como la masa del combustible. Y como todo el tiempo estamos quemando combustible, pues la masa va a comenzar a disminuir. ¿Sí? Esto está reflejado aquí en las ecuaciones que gobiernan el sistema. Aquí sabemos que la derivada de la posición, pues tiene que ser la velocidad. La derivada de la velocidad, que pues es la aceleración, en esta componente es donde influimos con el control. Aquí la gravedad nos está atrayendo todo el tiempo hacia la superficie de la Luna, pero también podemos generar nosotros una aceleración opuesta a la gravedad mediante la fuerza que produce el motor del cohete. ¿Sí? Esa aceleración está dada por esa fuerza que produce la fuerza de propulsión, dividida entre la masa del cohete. Y por último, esta última ecuación, m', bueno, m punto igual a menos k por u, lo que está diciendo es que la cantidad que se está quemando de combustible en cada instante sería directamente proporcional al negativo de la fuerza, ¿no?, que estamos usando. Es decir, mientras más fuerza nos dé el motor, pues más combustible estamos quemando. Y justamente por esto, porque la masa depende del combustible, es por lo que queremos minimizar esta cantidad. Esto es exactamente lo mismo que maximizar la masa. Entonces, mientras más masa tenga el cohete, quiere decir que menos combustible usamos, ¿no? Entonces, esta sería la cantidad que queremos minimizar, menos la integral de la masa. Y bueno, aquí tenemos ciertas condiciones iniciales, nada más que estamos tomando el cohete desde el tiempo cero con cierta altura y con cierta velocidad, y ya. Entonces, este tipo de problemas se pueden modelar muy bien con control y justamente para eso se hizo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre el principio del máximo de Pontryagin. Bueno, ¿qué es el principio? Es en realidad una colección de condiciones necesarias que se deben de satisfacer para una solución del problema de control. Es exactamente la misma situación que tenemos con la regla de Fermat, esta que nos dice que si queremos maximizar o minimizar una función, tenemos que buscar los puntos críticos. Entonces, lo que nos dan los puntos críticos sería como los candidatos, ¿no? A máximo y mínimo. Y ya que encontramos estos candidatos, pues ya de alguna otra forma nosotros tenemos que discernir cuál es el máximo y cuál es el mínimo. No por ser punto crítico va a ser máximo o va a ser mínimo, ¿eh? Es exactamente lo mismo que tenemos aquí. No porque una pareja satisfaga las condiciones de Pontryagin va a ser una solución del problema. Pero entre todas las que satisfacen, el principio debe de estar la solución, si es que existe, claro. Bueno, antes de formularlo, tenemos que discutir algunos conceptos. El primero es el de ecuación adjunta. Aquí entonces, si fijamos nuestro control, esto nos da una ecuación diferencial en X, ¿sí? En el estado. A esta ecuación le podemos asociar la ecuación adjunta, que está dada por esta ecuación. Esto es en realidad la ecuación adjunta de la linealización, ¿sí?, de esta ecuación. Pero bueno, de todos modos nada más le llamamos ecuación adjunta. Y a las soluciones de esta ecuación le llamamos coestados o estados adjuntos. Esta es como nomenclatura ya muy usada.
Y otro concepto es el del hamiltoniano. Aquí, esto es una función y además de las variables originales del problema, que es t, x y u, el tiempo, el estado y el control, estamos añadiendo un vector en Rn que va a ser donde vamos a poder colocar aquí el coestado y una constante que va a ser justamente el multiplicador de la función de costo. ¿Sí? Entonces a esta función se le conoce como hamiltoniano. A veces se le llama el hamiltoniano haya cierta maximización de esta función, pero bueno, se usan las dos. Ok, entonces ahora sí podemos enunciar el principio de Pontryagin. Nos dice si esta pareja X barra U barra es una solución del problema que acabamos de ver, entonces va a existir una función y una constante que satisfacen las siguientes condiciones. Primero es la condición de no trivialidad, que, bueno, aquí, esto lo que nos quiere decir es que las dos no se pueden anular al mismo tiempo. Si una de ellas es cero, entonces la otra no puede ser también cero. La ecuación de coestado, que es la derivada de la función lambda, es menos la derivada del hamiltoniano con respecto de x, que si desarrollamos, nos queda este término. Entonces, a esta se le llama la ecuación de coestado. Este término es justamente la ecuación adjunta. Y este otro término también, por ahí si aumentamos el sistema original, si aumentamos una variable de estado, pues resulta que esta va a ser la ecuación adjunta, pero del sistema aumentado. ¿Sí? Entonces, por eso este sí es en realidad un coestado, pero para no para la dinámica original, sino para la dinámica aumentada. Entonces, por esto se le llama la ecuación de coestado. Y a lambda se le llama el coestado, como dijimos que se le llama las soluciones de la ecuación adjunta. Y por último, la condición de maximalidad, que lo que nos dice es que el control óptimo, U barra, tiene que ser solución de un problema en dimensión finita. ¿Qué problema? Pues tiene que maximizar el hamiltoniano cuando fijamos todas las variables, excepto la variable de control, y esa variable la dejamos correr sobre todos los posibles valores en el conjunto de control. Entonces, el control óptimo tiene que ser justamente el máximo de estas, bueno, tiene que ser el que maximiza esa cantidad. ¿Sí? Esta condición es muy importante porque usualmente de aquí es de donde podemos encontrar explícitamente el control óptimo. Entonces, bueno, aquí es nada más recordar que el principio de Pontryagin son condiciones necesarias, ¿sí? Lo que dijimos hace un momento, no suficientes. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre restricciones de estado y mixtas. Entonces, gran parte de la investigación en control se centra en extender este principio. Una de estas extensiones es añadiendo restricciones en forma de desigualdad y en forma de igualdad. Estas se pueden dividir en dos. Llamamos restricciones de estado cuando la desigualdad que aumentamos únicamente involucra al tiempo y al estado. ¿Sí? Aquí se les llama restricciones puras de estado. Y se les llama restricciones mixtas cuando también depende del control. Entonces aquí depende del tiempo, del estado y del control. ¿Sí? Y estas son restricciones en forma de desigualdad, de estado y mixtas. Ahora, hay muchas diferencias entre estas dos restricciones. Incluso para formular el principio, para las restricciones mixtas se debe de agregar cierta hipótesis de regularidad. Esta hipótesis de regularidad puede variar dependiendo del contexto del problema, pero una condición muy usada de regularidad es la condición
que también se le conoce de Mangasarian-Forovitz. ¿Y qué nos dice? Bueno, que esta restricción mixta va a ser regular si para cualquier terna que satisface la restricción, entonces el único vector, aquí en la misma dimensión del rango de la función, con todas sus entradas no negativas que satisface estas dos condiciones, es el vector 0. Esta condición pues es muy parecida a una condición de independencia lineal, aquí únicamente con la condición extra de que las entradas de este vector, de los coeficientes, tienen que ser no negativas. ¿Sí? Entonces este se le llama independencia lineal positiva usualmente. Y además de esto tienen que satisfacer este vector mu también esta condición. Sí, aquí lo único que nos dice es que, bueno, desde el inicio estamos suponiendo que esta terna satisface esta desigualdad. Entonces, si esto es estrictamente menor que 0, el coeficiente de la componente que es estrictamente menor que 0 tiene que ser 0. ¿Sí? Son dos condiciones. Entonces, en palabras un poco más sencillas, esta desigualdad es regular si se tiene cierta condición de independencia lineal positiva en los gradientes de la restricción con respecto de la variable de control en todo punto que satisface la restricción. Sí, esas es palabras un poco más sencillas. Y una gran desventaja de esto es que estamos excluyendo entonces todas las restricciones de estado. ¿Por qué? Pues porque como una restricción de estado no depende del control, los gradientes con respecto a esta variable de control son todos 0, entonces es imposible que tengamos esta independencia lineal positiva. ¿Sí? Por eso se tienen que estudiar separadas estas dos condiciones, bueno, estas dos restricciones, perdón. Ahora vamos a regresar al hamiltoniano del problema original. Aquí recordemos que el lambda, a este se le llama el multiplicador de la dinámica en el hamiltoniano, y lambda 0 es el multiplicador de la función de costo. Para poder formular un principio del máximo, ahora agregando estas restricciones, se tiene que añadir al hamiltoniano tanto las restricciones como algunos multiplicadores adecuados. Entonces, también en esto va a haber muchas diferencias entre estas dos restricciones. En las restricciones de estado, el coestado va a ser una función de variación acotada y el multiplicador de la restricción va a ser una medida. Mientras que en las restricciones mixtas regulares, el coestado es una función absolutamente continua y el multiplicador de la restricción es una función integrable. Desde aquí ya podemos ver que analizar un problema con restricciones de estado puede ser bastante más complicado que analizar uno nada más con restricciones mixtas regulares. Aquí una función absolutamente continua usualmente es mucho mejor portada que una de variación acotada. Y aquí una función integrable con respecto a una medida, pues si la medida llegara a tener una componente singular, igual, ¿no? El analizar eso se vuelve muy complicado. Pues, bueno, ahora quiero hablar un poco de un resultado que se obtuvo y bueno, y también en un artículo posterior a este, se obtuvieron resultados, condiciones de optimalidad para restricciones mixtas sin necesidad de la hipótesis de regularidad. Y aquí los puntos principales son los siguientes. Primero sería que el multiplicador asociado a restricciones mixtas sin regularidad lo podemos dividir en dos componentes. El primero es, como ya habíamos dicho, la parte regular tiene que ser una función integrable. Y el segundo, la parte no regular, aquí va a ser una medida puramente finitamente aditiva. En un momento vamos a ver qué significa esto. El coestado también lo vamos a poder dividir en dos componentes.
la parte regular, que sería una función de variación acotada, y la parte no regular, que va a ser una función de distribución acumulativa, que va a estar relacionada con esta componente del primer inciso. También, como es de esperarse, si la restricción es regular, pues entonces las partes no regulares del multiplicador y del coestado se anulan. Y también vamos a tener que la parte regular, que aquí dijimos que era de variación acotada, se va a volver una función absolutamente continua, ¿no? Como también vimos que necesita suceder eso. Y bueno, aquí también que estas condiciones, como no dependen de regularidad, nos pueden ahorrar un poco de trabajo si estamos tratando de estudiar al mismo tiempo restricciones de estado y restricciones mixtas. Aquí sí podemos englobar las dos en un mismo principio. Para esto nada más hay que recordar algunos conceptos. Una medida finitamente aditiva, o una carga también se le llama, es una función de la sigma álgebra de Lebesgue, que en este caso estamos denotando por sigma a los reales, y que satisface estas dos propiedades. La medida del vacío tiene que ser 0, y la medida de una unión tiene que ser la suma de las medidas siempre y cuando esos conjuntos sean disjuntos. Decimos que una carga es acotada si esta cantidad es finita. Y por último decimos que es absolutamente continua si aquí L sería la medida de Lebesgue. Y siempre que la medida de Lebesgue le da un conjunto medida 0, entonces esta carga también le da medida 0 a ese conjunto. También es usual denotar el espacio de cargas, es decir, de medidas finitamente aditivas acotadas y absolutamente continuas con respecto de la medida de Lebesgue de esta forma: VA del 0,1, aquí estamos en el intervalo 0,1, sigma, que es la sigma álgebra de Lebesgue, y L. Aquí VA es bounded additive. Bueno, bien, las cargas puras van a jugar un papel fundamental en las siguientes condiciones. Entonces vamos a ver qué significa que una carga sea pura. Una carga no negativa es pura si la única medida, aquí medida sí la estoy tomando en el sentido clásico, o sea, contablemente aditiva. Entonces, si la única medida no negativa que está entre 0 y la carga es la medida 0, ¿sí? Estas cargas no solamente no son contablemente aditivas, sino que también no se pueden escribir como una suma entre una medida, es decir, contablemente aditiva, y una carga. Este concepto lo introdujo Yoshida y Hewitt, por ahí también de los años 50, 1950, y ellos le llamaron medidas puramente finitamente aditivas. Sí que es un nombre muy adecuado, pero muy largo, ¿no? Por eso nada más le vamos a llamar nosotros cargas puras. Bueno, ahora sí, vamos a considerar el problema restricciones mixtas ahora, que es exactamente lo mismo, excepto que estamos agregando aquí nuestra restricción mixta, y en este caso el conjunto de control lo estamos tomando como todo Rm, ¿sí? Aquí también el punto final lo estamos dejando libre. Y estamos considerando que la función asociada a la restricción va a ser suave. Aquí no es necesario que sea suave, que las funciones sean suaves en la componente del tiempo. Nada más en X y U, pero después va a haber un pequeño resultado donde sí necesitamos que sea suave. Bueno, el siguiente teorema que voy a presentar, el siguiente resultado, la forma de demostración que se usó fue llevar este problema, transformarlo en un problema de optimización entre espacios de Banach y usar por ahí un resultado que da condiciones necesarias
te da multiplicadores de Lagrange en la forma de Fritz-Young, y a partir de ahí ya derivar todas las condiciones del máximo. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Pues bueno, que si x barra u barra es solución del problema anterior, entonces existen multiplicadores, los que habíamos comentado hace un momento. Aquí son las dos componentes del coestado, que son funciones de variación acotada. El multiplicador de costo, lambda 0, una constante no negativa, y los multiplicadores de la restricción, que uno era una función integrable no negativa, y el otro es una carga pura, también no negativa, y que satisfacen ahora con el nuevo hamiltoniano. Aquí ya estamos agregando la restricción y el multiplicador, que sería la parte regular del multiplicador, las siguientes condiciones. También aquí nada más, todo lo estoy considerando unidimensional. No es necesario, pero para que no quede la escritura tan larga. La condición de trivialidad sería ahora esta. En vez del coestado ahora tenemos los multiplicadores de las restricciones. Aquí hay una condición también de holgura complementaria que no estaba en la formulación original. Esto, vamos a tener una condición de holgura complementaria siempre que tengamos restricciones de desigualdad. ¿Y qué nos dice? Pues que estas dos ecuaciones se tienen que cumplir. Si aquí la restricción siendo evaluada en el óptimo, y aquí multiplicada por su multiplicador, tiene que ser 0 para todo t, bueno, aquí es para casi todo t. Y también esta integral, aquí con respecto ahora de la carga, también tiene que anularse. Aquí vamos a tener también una condición de transversalidad, que estas surgen cuando les damos condiciones a los puntos finales e iniciales. En este caso, como el punto final es libre, surge esta condición que el coestado tiene que acabar en 0. Ecuación de coestado que, pues, a fin de cuentas, es la misma que del problema original, que es la derivada del coestado tiene que ser igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto de x. Y algo muy importante es que en vez de una condición, la condición de maximalidad, se derivó una condición de estacionalidad, que es justamente esta. Ahora, la derivada del hamiltoniano con respecto de u, evaluada en el óptimo y sus multiplicadores, se anula. Entonces ahora, bueno, y lo que comentamos, que si la restricción mixta es regular, entonces pues todo se reduce al caso que ya conocíamos. Las partes regulares de los multiplicadores y el coestado se anulan, y también el coestado se vuelve absolutamente continua, en vez de nada más de variación acotada. Ya hablamos más o menos de las ventajas del resultado, ahora vamos a ver algunas desventajas. La primera, una desventaja muy importante, es que trabajar con cargas puras es muy difícil en la práctica. Es algo parecido a trabajar con medidas singulares donde pues no podemos saber quiénes son explícitamente en la mayoría de los casos. Y también la condición de estacionalidad que derivamos es usualmente menos útil que la condición de maximalidad, que era usualmente de donde podemos encontrar el control óptimo explícitamente. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué puede pasar con las cargas puras? ¿Sí? Entonces, si es tan difícil trabajar con ellas, ¿nos las podemos quitar de alguna forma? Pues bueno, para empezar, hay problemas que, a pesar de ser no regulares, la carga pura se puede anular. Este es un problema muy sencillo. Estamos minimizando la integral del estado con este signo, sujeta a esta dinámica y a que x y u están en el círculo unitario.
Sí, y también el punto inicial es 1. Entonces aquí es muy sencillo ver que el 1,0 es una solución. Y aquí lo máximo que puede ser x por estar en el círculo unitario es 1. Entonces esto se minimiza cuando x es la constante 1. Y pues bueno, es fácil ver que todas las demás condiciones también se cumplen. Además, esta restricción no es regular, porque el gradiente se va a anular en varios puntos que satisfacen la restricción. Por otro lado, la ecuación de coestado y la condición de estacionalidad se convierten en las... Sí, y aquí entonces es muy fácil verificar estos multiplicadores. Cuando los dos componentes del coestado son 0, el multiplicador del costo es 1, este multiplicador z es 1/2 y la carga es 0, esto satisface estas ecuaciones y todas las demás del resultado que acabamos de ver. Este es un ejemplo muy sencillo, pero que demuestra que a pesar de que tenemos una carga, perdón, de que el problema es no regular, la carga pura, la no regularidad, se puede anular. Sí, ahora, desgraciadamente, esto no siempre es el caso. Es lo que quisiéramos en la práctica, pero va a haber problemas donde no se puede ver esto. Aquí, uno de mi control -1. Aquí si nos esta ecuación diferencial es justamente el negativo de lo que queremos minimizar, sujeto a esta restricción y que comenzamos en 0. Entonces aquí como esta parte es justamente menos la dinámica, esto es menos x', esta integral al ser x absolutamente continua va a ser menos x evaluada en 1. Y por esta condición, el punto final está acotado por 1. Entonces aquí cualquier proceso admisible que acabe en el 1 va a ser una solución de este problema. Entonces, en particular, este proceso es una solución. ¿Sí? Aquí el estado va a acabar en 1. Entonces, por el teorema anterior, por el resultado anterior existen multiplicadores que satisfacen todas las condiciones. Además, la restricción es no regular, exactamente el mismo caso del pasado. El gradiente es... Entonces vamos a ver qué pasa si planteamos que la carga se anula. En este caso, las condiciones de estacionalidad y la de coestado son estas. Algo que ocurre cuando la carga se anula es que el coestado, la parte no regular del coestado, es decir, beta, se anula y la parte regular se hace absolutamente continua. Entonces, esta condición implica que esta función se vuelve absolutamente continua. Y una función absolutamente continua con derivada 0 se vuelve constante, pero por la condición de transversalidad, esta sería la constante 0. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación obtenemos que que también el multiplicador del costo se anula. Y además la holgura complementaria es esta ecuación, también nos dice que z se anula. Esto en todo punto menos el último, ¿no? Pero como z es una función integrable, pues una cantidad de puntos finitos no importan. Z es 0 casi en todas partes, y entonces al hacer esta carga 0, todos los demás multiplicadores se están anulando, lo que contradice la no trivialidad. Entonces, en este problema no podemos encontrar multiplicadores para nuestra solución donde la carga pura se anule. Aquí sí, a fuerza, la carga tiene que ser positiva. Entonces, todavía trabajar con ese tipo de problemas, pues es muy complicado, ¿no? Y si para hacer el análisis, pues no sé, ahí sí habría que recurrir a tal vez métodos numéricos o algo así. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre restricciones de estado. Como las restricciones de estado son un caso particular de las restricciones mixtas,
podemos usar igual este resultado y derivar condiciones de optimalidad. Nada más de que, como ya habíamos visto, el multiplicador de una restricción de estado es una medida de Borel finita. Y este resultado lo que nos da es una carga. Entonces nos da dos cosas distintas. Lo que surge la pregunta de cómo se relacionan estos dos multiplicadores. Bueno, la respuesta proviene de esta asociación. A cada carga le podemos asignar una única medida de Borel que satisface esta ecuación. Así que integrar funciones continuas da lo mismo con respecto de la carga o con respecto a esta medida de Borel. Si esta medida de Borel es única y este resultado es una consecuencia trivial del teorema de Riesz, el teorema de representación de Riesz. Entonces, si tenemos nuestro multiplicador, nuestra carga, y le asociamos esta medida, pues resulta que esta medida va a ser el multiplicador usual. Otra cosa interesante es que esta asociación preserva cierta estructura. ¿Sí? Si comenzamos con esta carga discreta, la medida que le asigna también va a ser discreta. Ahora, lo que yo no he podido averiguar es si esta carga es singular, entonces esta asociación le va a asignar una medida singular. Esto he estado investigando un poco y parece que no es verdad. Bueno, entonces ahora ya para finalizar, voy a hablar sobre algunas posibles generalizaciones. Que sería el trabajo que yo comenzaría a hacer ahora que me integre al equipo. Bueno, ya más bien que ya estoy comenzando a hacer. ¿Cómo se puede generalizar esto? Pues ahorita lo que más me interesa es obtener la condición de maximalidad y también debilitar las hipótesis, la hipótesis de suavidad por una hipótesis, puede ser nada más de Lipschitz en las funciones, que sería lo mejor, sería lo más general, o una hipótesis de convexidad. Por cierto, no les comenté que este resultado, aquí es donde sí necesitamos la suavidad en T y no nada más continuidad. Para ver que esta medida, que esta relación, sí nos da justamente el multiplicador usual. Para todo lo demás nada más necesitamos continuidad en T, pero para mostrar este resultado sí necesitamos la suavidad en T, es para lo único que la necesitamos. Ahora sí. Debilitar la hipótesis de suavidad es también algo que me interesa mucho. Y bueno, ya más a futuro, podría ser también agregar restricciones geométricas de este estilo, cuando U no es todo el espacio, o cambiar aquí la dinámica por algo más general, por ejemplo, una ecuación integral. Bueno, hay muchas formas en las que podríamos generalizar este resultado. Para las primeras dos, ya más o menos tengo identificado algunas técnicas que pueden ser de ayuda. La primera son los modos de deslizamiento. Aquí no sé si lo traduje muy bien. En inglés es sliding modes. No sé si más bien sería como modelos de deslizamiento. No estoy muy seguro. Y bueno, esta es una técnica para derivar la condición de maximalidad de la condición de estacionalidad. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en este artículo de Dimitruk del 90. Se basa en introducir un problema auxiliar, aumentar variables de control que actúen de forma convexa en las restricciones. En nuestro caso particular, este sería el problema auxiliar. Estamos aumentando estas variables de control, estas alfas, que si aquí nos fijamos, estamos viendo que todas sean no negativas y que sumen 1, es decir, las estamos tomando en el simplejo de dimensión n. Estamos agregando, de pasar de una restricción de desigualdad, estamos agregando otras n mayúscula, y estamos cambiando el costo y la dinámica por estas dos funciones, ¿sí? La condición inicial pues se queda exactamente la misma. ¿Y en qué consiste esta técnica?
Bueno, para el problema auxiliar se demuestra que satisface cierta condición de maximalidad finita. Aquí, aquí lo que está variando son estas funciones en este conjunto finito de controles que ya están fijos de antemano. Entonces esto lo podemos ver como una condición de maximalidad finita. Aquí este conjunto, si nos fijamos, depende de la n mayúscula de los parámetros que agregamos. Y entonces lo que hay que hacer es, de cierta forma, tomar el límite cuando n tiene infinito para poder probar el principio del máximo global. Entonces, al tratar de adecuar esta técnica al caso no regular, surge un problema muy grave. Y es que justamente esta condición de regularidad es lo que permite tomar el límite. Porque a la hora que estamos agregando restricciones, también estamos agregando multiplicadores, ¿sí? Al hamiltoniano. Entonces, estos multiplicadores, si la restricción es regular, los multiplicadores que nos estorban no se van a ir. Entonces, los multiplicadores van a estar creciendo y creciendo de dimensión cuando hacemos n tender a infinito. Y pues ya acabamos con multiplicadores que no tienen nada que ver con los originales. Pero lo que sí ya pude identificar más o menos es que si el problema es lineal convexo, ¿qué quiere decir esto? Que si la dinámica es lineal, que pues ya es una restricción fuerte, y todas las demás funciones son convexas, es decir, el costo, la función de costo, la restricción son convexas en las variables x y y. Entonces, este problema sí se puede resolver. Para el caso general, todavía no estoy muy seguro si sí va a servir esta técnica, pero al menos en este caso sí se puede resolver. Y esto es en lo que estoy trabajando ahorita. Y el segundo problema, al debilitar la suavidad, también hay una herramienta que estoy viendo va a ser de gran ayuda. Ya habíamos dicho que el problema se resolvió transformando el problema original a uno de optimización entre espacios de Banach. Y ahí usar un teorema que nos da multiplicadores abstractos en forma de fricción. Pues bueno, hay un resultado de Joffe usa la G subdiferencial que da exactamente lo mismo, pero sin necesidad de la suavidad. Aquí nada más necesitas otra hipótesis, bastante complicada, por cierto, pero al fin y al cabo, imponiendo esa hipótesis, podemos obtener estos multiplicadores de forma abstracta. Y bueno, de ahí podríamos, en teoría, volver a obtener las condiciones del máximo. Lo mismo, yo quisiera que esto se pudiera para funciones que son nada más Lipschitz. En este caso, la G subdiferencial tiene una forma muy, muy complicada. Si esta es una subdiferencial muy general. Aquí hay que usar esta. Hay otras subdiferenciales, hay muchas, pero esta es la única que he visto que funciona en espacios de Banach generales. Si otras piden pues que el espacio sea reflexivo o que el espacio sea de Asplund, esta no. Esa es la gran ventaja. L infinito no es ni reflexivo ni de Asplund, entonces sí necesitamos algo un poco más general. Y bueno, el problema es entonces la forma de esta subdiferencial, que es muy complicada. Pero en el caso convexo, que se reduce a la subdiferencial convexa, de ahí sí se puede derivar el principio del máximo, ya con condición de maximalidad, con restricciones geométricas, etcétera, ¿no? Entonces, esto también se puede hacer para el caso convexo. Para esta no sería lo mismo que la pasada, porque aquí además hay que imponer otra hipótesis un poco complicada. Entonces, sí, las hipótesis para derivar eh, el principio del máximo con este enfoque sí sería un poco diferente al pasado, ¿no? Con estos modos de deslizamiento. Entonces sí difiere un poco. No es exactamente lo mismo. Entonces en estas dos cosas es en lo que estoy trabajando, es en lo que voy a continuar trabajando acá también, al menos en un inicio. Y pues bueno, muchas gracias por su atención.
Gracias, Jorge. Muy interesante la charla. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano y así le puedo dar la palabra. Bien, entonces veo que Christopher tiene preguntas. Adelante, Christopher. La- bueno, gracias por la presentación. Está bien interesante. Yo en realidad te quería, bueno, hartas preguntas, la verdad, pero creo que voy a tomar una o dos más que nada. Lo primero que te quería preguntar es si es que en el caso que estudiaron ustedes con la María Rosario, ¿llegaron a de condiciones para la normalidad del principio? ¿O no? No, no, para condiciones de la normalidad no llegamos a nada. O de la, bueno, no sé cómo se traduce en español, la no degeneración también. Sí. Tampoco investigaron mucho. No, son dos cosas que ni una ni otra hasta ahorita hemos resolver. Bueno, no nos hemos enfocado tanto en eso. El segundo problema que les presenté justamente es degenerado. Aquí lo único que no se anula en estos multiplicadores es la carga, ¿sí? La carga es el único multiplicador que no se anula, entonces este problema es degenerado. Y pues sí, ver condiciones para que no pase eso todavía no obtenemos. Y bueno, y lo otro que te quería preguntar de lo que mencionaste del caso lineal convexo, no me quedó tan claro qué es lo que... Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que sí, estos modos de deslizamiento es justamente para obtener la ecuación de maximalidad a partir de la condición de estacionalidad, ¿sí? Nosotros tenemos la condición de estacionalidad, es decir, el gradiente del hamiltoniano con respecto de U se anula. Esto es menos importante que la condición de maximalidad, que es donde ya te dice que el máximo se obtiene justamente en el control óptimo. Entonces, esta es una técnica para obtener la condición de maximalidad a partir de la condición de estacionalidad que sí tenemos. Esta sí la tenemos, fue la quinta condición, ¿no? que presenté en el resultado. Y pues todo este esquema es justamente para eso, para tratar de derivar la condición de maximalidad a partir de la condición de estacionalidad. El único problema es que aquí, como dije, la regularidad es muy importante para hacer este paso al límite. Y ahorita la única forma de superar esta dificultad de no pedir regularidad es imponiendo esta restricción al problema, que la dinámica sea lineal en X y U y todas las funciones, todas las demás funciones sean convexas. Si imponemos esas restricciones, además de lo que ya habíamos impuesto, la suavidad en X y U, eh, entonces sí se puede usar este esquema para desarrollar un principio del máximo. Es decir, ya tendríamos el principio del máximo que nos faltó en las condiciones que dimos. Pero en ese caso, o sea, por ejemplo, en los casos lineal convexo que estás mencionando tú, o sea, si es el mismo la misma clase de problemas que tengo en mente, en general, para que todo funcione más o menos bien, y sin necesidad de diferenciabilidad y cosas así, uno necesita hipótesis del estilo Slater. En el fondo. No sé si ustedes necesitan algo así también para que les funcione. Porque si no, te puede pasar, por ejemplo, claro, que no haya multiplicadores. En el fondo. En el caso del convexo, eh, podría pasar cosas por el estilo. Bueno, es que nosotros sí estamos pidiendo suavidad. No sé si No, eso da lo sí. mismo. La ¿Da lo suavidad mismo? no es tan importante. Sí, sí. Me refiero a que la suavidad, lo único que te dice que cambia subdiferencial por gradiente, nada más. Pero Ok. pero las otras son como hipótesis de calificación para darle existencia en el fondo del adjunto.
Esta restricción que tú mencionas es que cierto interior no sea vacío, ¿no? Algo así. Claro, en el fondo que, por ejemplo, o sea, es que claro, que haya como en el dominio de la función una... O sea, esto igual hay una restricción de estado metida entre medio, entonces que esa restricción de estado tenga interior no vacío y bueno, en el fondo que haya una dinámica, o sea, una trayectoria que sea factible para el problema que caiga como en el interior de las restricciones, que no las toque con igualdad. O sea, basta con que haya una en el fondo. Sí, bueno, creo, no estoy 100% seguro, pero creo que sí, lo que dices es cierto. Sí necesitamos imponer otra hipótesis, pero cuando hay restricciones de igualdad, me parece que no importa tanto en las de desigualdad, porque en las de igualdad sí recuerdo que hay que imponer otra restricción que tiene que ver con lo que acabas de decir. No estoy 100% seguro, déjame ver bien, pero sí, me parece que en las de desigualdad, ahorita nada más hablé de restricciones de desigualdad, me parece que en este caso no importa. Cuando ya metes restricciones de igualdad, ahí sí, creo que sí vamos a necesitar esa restricción, con esa condición, ¿no? De calificación. Sí. Bueno, eso. Después podemos seguir conversando del tema. Sí, claro. Gracias, Christopher. El siguiente es Héctor Ramírez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Jorge, gracias por la charla, muy entretenida y muy interesante lo que estás haciendo, muy didáctica también tu charla. Y una pregunta sobre algunas condiciones que tú presentaste en el resultado general que luego aplicaste a tu caso particular y que tal vez me perdí algo, pero creo que no te propusiste relajarla, que es la condición de complementariedad estricta, que típicamente en problemas de optimización, especialmente programación finita, parece muy superflua, ¿cierto? Es básicamente una condición que uno toma para alivianar el trabajo, pero no es una condición que parece intrínsecamente necesaria. ¿Ah? Entonces quería saber si has pensado en has trabajado, has dado una vuelta a cómo relajar esa condición. ¿Cuál condición, perdón? ¿Perdón? ¿Cuál condición, perdón? Complementariedad estricta. Ok. ¿La verdad la de holgura complementaria? Perdón, no, leí mal, pero en algún momento dado tú no ocupaste la complementariedad estricta. Creo que tú en un momento invocaste un resultado de multiplicadores más generales. Sí. Y entonces no terminas asumiendo esa condición en tu problema. Tal vez entendí mal algo entonces. Pues parece que no. ¿Me puede decir más o menos qué dice esa condición? La complejidad estricta en el fondo que tú tienes un multiplicador, digamos, que es estrictamente positivo, bueno, en la parte donde la restricción es 0. No, esa no la usé. No lo ocupaste, no. Entonces tal vez No, entendí aquí mal, lo disculpa. único que sé es que cuando la restricción es 0, el multiplicador puede ser 0 o puede ser Sí, no perfecto. No, negativo. está Sí, es perfecto, todo perdón. lo que... Perdona, entendí Sí. que había ocupado complejidad estricta, pero si no es el No. caso está perfecto, entonces es justo lo que yo estaba pensando. Otra pregunta también relacionada con esta parte de calificación de restricciones que tú usas es que tal vez me hace más sentido que me muestres el resultado general que ocupaste antes. Ese yo creo que de ahí me colgué para hacer mis preguntas. ¿Tienes por ahí donde tú ocupas Mangan-Safromovich? Sí. Ahorita lo puedo Ese buscar. es mi punto, que tú llevas esto a un problema en Banner y luego, bueno, lo ocupas como herramienta, supongo, y lo depuras, que es lo usual. Exactamente, sí. Entonces, ese resultado que a mí por lo menos me permite, a mí personalmente me permite hacer algún análisis. Sí, a ver, por aquí lo tengo. Debe ser un par de slides más atrás. Entonces. Pero ¿lo tenías en tu charla o no? Perdón, lo No, ahí vi. no lo puse. No lo usa. Ya. Por aquí lo tengo en un artículo, nada más Pero bueno. Ya. lo estoy buscando. Pero entonces no importa, no te preocupes, no es para tanto, no. Si me acuerdo, tú ocupabas, por ejemplo, ahí Magazine Formula, ¿cierto? Su versión dual,
Exactamente, sí, que ¿Sí? los multiplicadores están en el espacio dual de la imagen. Claro, ¿No? entonces Sí. la otra pregunta que tenía era si también has mirado formas de relajar eso. O sea, Manzana-Fromich es por supuesto, una condición clásica y es débil para muchas instancias, pero puede ser interesante ver, y a veces bastante gratis, ver si tu condiciones más débiles se obtiene desde cosas tipo constant rank, también versiones duales que tienen que ver con la positividad. Hay algunos resultados pocos resultados en dimensión infinita. Y para el caso, por ejemplo, control óptimo con dinámica lineal, existen algunas cositas. Y si no, constant rank, que es una condición en sí, ¿cierto? Podría uno pensar en condiciones más teóricas como subregularidad métrica. También se ha explotado más en dimensión finita, Sí, de hecho, pero esa bueno. de regularidad métrica la voy a necesitar para el caso no suave. Sí, eso sí parece Claro. que se Pero, necesita. claro, yo tal vez ahí tú me puedes aclarar, porque yo tengo menos intuición en dimensión infinita con las restricciones, pero más en dimensión finita. Pero claro, en Robinson, Maximum-Fromich, es equivalente a la regularidad métrica, ¿cierto? De lo cierto Sí. operador. ¿Ah? En dimensión finita. No sé si acá en dimensión infinita lo mismo, creo que sí, pero no estoy seguro. Pero la que te digo yo es su regularidad métrica, que es un poquito más débil. Tú es uno nomás de las dos, es estrictamente más débil. También existe en dimensión infinita, pero yo he visto menos tratamiento de eso en dimensión infinita. Entonces, no sé si has mirado eso o lo tienes como en carpeta, no Pues sé. la verdad no mucho. Sé que esa, la regularidad métrica, no subregularidad, sino sí la regularidad métrica, la voy a tener que poner como hipótesis para el caso no suave. Si quiero derivar ahí un mínimo que sea en el espacio de las absolutamente continuas, ¿no? O sea, un mínimo local, pero en el espacio de las absolutamente continuas. Si necesito nada más un mínimo débil, es decir, en el espacio un mínimo en el espacio de las continuas, no voy a necesitar esa hipótesis. Es hasta ahorita Ya. lo que yo he podido más o menos ver. Ya, perfecto. Y sí, aquí Claro. está Ojo. es no Claro, sé si claro. Claro, mi pantalla, sí, sí, perfecto. Sí. es el resultado que usé. Sí, perdón. Tal vez leí mal, yo pensé que asumías complementariedad estricta, pero creo que solamente complementaría. Sí, está perfecto. Sí. Pero para ahondar en el punto, simplemente reforzar que Manasian-Fromowicz es equivalente a regularidad métrica, en el caso suave, en dimensión Ok. finita, perdón, dimensión finita. Así que Sí. chequea por favor si también es cierto en dimensión infinita. Ok. Yo creo que sí, pero no sé, chequéalo. Entonces, de alguna forma, sería bien especial que tú, si lo necesitas en el caso suave, no lo necesites en el caso no suave bajo ciertas restricciones. Sería Bueno, bien es que curioso, justamente digamos. aquí, en el caso suave, no lo estoy necesitando. Todo Ese es calza, perdona, todo es calza. justamente como el aporte principal de Está perfecto, todo aquí, calza esto de entonces. no regularidad, no regular, Perfecto. es justamente que no necesito Mangasarian-Fromowicz. Está perfecto, todo calza entonces. Me sorprende en todo caso que tampoco necesites algo más débil como su regularidad métrica, pero está perfecto entonces, está muy bien. Sí, Ya, es lo muchas que gracias. comentaba con Christopher, que aquí como estoy tratando únicamente desigualdades, no necesito Ya, nada más. Eso sí, cuando ya meto igualdades, ahí sí ya hay que agregar otras cosas. claro. Pero en este caso Seguramente sí no necesité nada. ahora que entiendo mejor, seguramente es porque no puedes tampoco asegurar que el lambda cero sea distinto de cero, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Ya, Sí, perfecto. no Ahora tengo entiendo mejor. esa Muchas gracias, sí. normalidad. No, ya Sí, entendí bien eso. Perfecto, muchas gracias. sí. Gracias, Héctor. No veo más manos levantadas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias nuevamente, Jorge. Y aprovecho de dejarlos invitados para la próxima semana. También vamos a tener un seminario. Va a exponer Gonzalo Muñoz del Instituto de Ingeniería de la Universidad de O'Higgins. ¿Ya? Así que hoy en la tarde voy a enviar la invitación para el próximo seminario. Gracias a todos por asistir y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao. Gracias, hasta luego. Chao.